Dentro de la guía de producto de investigación, tenemos el informe de investigación, el DPI, ¿no? Entonces vayamos al DPI para ver qué nos ofrece esto. Y quizás hacemos, este es un tema que yo quiero por favor pedirles a ustedes que lo lean bien, ¿no? Para que puedan trabajar en base a ello. Y desde la investigación cualitativa. Nosotros dentro de todos los, al menos que he estado teniendo como asesorados, tienen el enfoque cualitativo. No sé si las señoritas de Trujillo tengan otro tipo de enfoque, eso lo podríamos discutir si es que se van a quedar con nosotros, y si es que también tienen cualitativo, bienvenido, ¿no? Entonces, por ese lado también quisiéramos recordarles. Aquí hay informe de investigación cuantitativo, ¿ya? Y veamos el informe. Primero la parte que nos corresponde. Esta es la guía de productos, ¿no? Que es la última guía, ¿no? Y que ustedes la tienen igualmente. Esa las he puesto en el WhatsApp y de ahí lo vamos a colgar también en el Trilce y en especial en el Blackboard, que todavía no está asignado porque parece que recién van a poner la carga. O sea, ya, pero acá tenemos el informe de investigación, que es el DPI. Entonces, en la carátula, que es casi la misma, similar, ¿no? El informe de investigación propiamente, que está contenida dentro de sus parámetros, dentro del APA, su enfoque puede ser, dice, cuantitativo o cualitativo, en este caso tengo entendido de los 40 que están, 36 deben, o 36 deben tener cualitativo. No sé si la señorita de Trujillo, alguna de ustedes, señoritas, ¿qué tipo de enfoque tienen? ¿Cualitativo o cuantitativo? Cualitativo, doctor. Cualitativo, todos son cuali. Ya, perfecto. Si son cualitativos, bienvenido. Entonces, En mi caso, solo doctor, es mixto. mixto. ¿Ya tu tema cuál es, señorita? Ah, ya, la consulta El ambiente, ¿no? Sí, sí, sí. Ambiental, ya. Bueno, si tú quieres hacerlo mixto, sí se puede hacer también. Preferentemente nosotros tenemos el estilo cualitativo, pero al hacerlo mixto, vamos a utilizar, dependiendo que quizás datos estadísticos que tendrás que contener en tu tesis. Eso va a depender ahora de la parte de resultados. Entonces, veamos a ver esta parte introductoria, que tenemos el formato acá, que ustedes pueden visualizarlo, ¿no? Y acá tenemos el informe de investigación, esto es cuantitativo, eso lo excluimos, y veamos el informe de investigación cualitativo. A ver, un minutito. Vamos a ver acá. Ya, el informe de investigación cualitativo. Entonces, en este informe de investigación, está la carátula, está la dedicatoria, agradecimientos, que eso sí hay que ampliarlos, el índice de contenidos, que ustedes ya lo tienen, índice de tablas, índice de gráficos. ¿Por qué se ingresa índice de tablas y gráficos? Aunque ya ustedes en el proyecto de investigación tienen índice de tablas, lo que nos interesa ahora ver el índice de gráficos y figuras, porque se va a trabajar un capítulo especial, ¿no? Que es en este caso, el capítulo 4, que son resultados y discusión. Ese es el kit del asunto en cuanto al DPI. Ustedes han visto que en la introducción ya lo tienen trabajado, en buena parte, todos. Ahí dentro de la introducción tienen ustedes su problemática, ¿no? Además que cuenta en la introducción los objetivos, la justificación y un orden lógico del mismo y también igualmente la realidad problemática. Todo eso está relacionado con la introducción, ¿no? El marco teórico, que ya ustedes lo han trabajado, hay una buena cantidad de citas bibliográficas realizadas, estudios de artículos científicos, libros, ¿no? Con la cantidad que se ha establecido y que ya se ha trabajado. Estas hay que perfeccionarlas, ahí podemos recomendar quizás hacer mejor el desarrollo de los conectores, ¿no? O sea, darle una buena relación de lo que se quiere decir. Es decir, todas esas citas deben tener una conectividad tratando de hablar respecto al tema. Y ese es un tema importante. La metodología, el tipo de investigación, la categoría, eso se ha trabajado con ustedes, el escenario de estudios, los participantes, las técnicas, los procedimientos, el rigor, el método de análisis y los aspectos éticos. Todo eso se ha trabajado.
Pero entonces lo que nosotros vamos a hacer, me le dan la próxima clase, y desde ya les recomiendo ahora es revisar la metodología, ¿no? Todos tienen un tipo y un diseño de investigación. ¿Qué tipo de investigación tienen? A ver, ¿qué nos pueden decir algunos de ustedes jóvenes? ¿Qué tipo de investigación tienen? Estudio de caso, doctor. Estudio de caso, ya. Pero ese es el diseño. El tipo de investigación es básica. Creo que casi todos tienen básica, dentro de lo que decía Concitec, ¿no? Porque es una investigación, bueno, que tiene parámetros de diseño de estudio de caso, la mayoría. Algunos tienen diseño de investigación de teoría fundamentada, algunos son de un mix fenomenológico de teoría fundamentada y de estudio de caso, que eso es, hay que analizarlo. Me interesa ese tipo de diseño de investigación. A ver, las señoritas de Trujillo, ¿qué tipo de investigación tienen? ¿Básica, aplicada? A ver qué dicen. Ahí lo tienen. Básica también, doctor. Básica, ya. ¿Y el diseño de investigación? ¿Qué tipo de diseño? Estudio de casos. Ya, estudios de caso. ¿Alguno de ustedes tiene teoría fundamentada? Eso habría que analizar, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre diseño de investigación, entre estudios de caso fenomenológicos y teoría fundamentada? En que los estudios de casos básicamente se basan en que sus técnicas, o sea, lo que ustedes están asignando, los resultados, van a contar con entrevistas, podría ser análisis de expedientes, en especial podría ser análisis de sentencias o tal vez algunos casos en exclusivo. Entonces, todo eso se llama estudio de caso. Pero si es que ustedes tienen que establecer una reforma, ¿no? Donde contundentemente tienen que establecer una nueva teoría, luego de hacer un análisis por tal vez una inaplicabilidad o una incoherencia dentro del análisis interpretativo de la norma, en el problema que ustedes tienen, entonces ahí sí van a imprimir el análisis del diseño de teoría fundamentada. Dentro del grupo que hemos estado asesorando la vez anterior, hay una cierta cantidad que tienen teoría fundamentada, e incluso estudio de caso, ¿no? Pero también hay buena parte que ven estudio de caso. Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de metodología que tengo y el diseño, comienzo a escribir. ¿Y dónde es prioritario el hecho de que van a escribir? En el capítulo 4. ¿Qué dice el capítulo 4? Resultados. Entonces tenemos que escribir los resultados y la discusión. Entonces, ese mix de los resultados y la discusión dependerá del diseño de investigación que yo tenga. O sea, si es que la mayoría me parece que tiene un 70 o 80%, tiene estudio de caso. Y si tiene estudio de caso, ¿qué tendrá que hacer? Tendrá que tomar en cuenta sus técnicas. ¿Qué técnicas han escogido ustedes? A ver, la mayoría. ¿Qué técnicas han escogido? Entrevistas. Tienen entrevistas. ¿Qué más? Entrevistas, Encuestas. encuestas, entrevistas. Pero encuestas No, es, encuestas si es es que es mix. cuantitativo. Hay una señorita Solo que... entrevista, doctor. Claro. La señorita, por ejemplo, de Trujillo, que tiene esta tesis ambiental, ya tú En mi tienes caso, que... doctor, sí he considerado lo que es una entrevistas y encuestas, ambas. Perfecto. Son Un entrevistas concepto, ¿verdad? y encuestas, porque también tiene un mix, o sea, tiene que establecer algunos datos estadísticos dentro de la investigación. Entonces, perfecto. Pero nosotros que somos cualitativos, las demás, Análisis, doctor. prioritariamente tienen entrevistas. ¿Qué otro tema tienen? Análisis documental, Documental, lógico. ¿Y cuáles son? jurisprudencial. El análisis de fuente documental, pues expedientes, ¿qué más tienen? Por ejemplo, Warwachi, ¿qué tienes? ¿Qué tienes como técnicas? ¿Qué has citado? Ahí está la Acá, señorita espera, Warwachi. acá no, acá está el profe. ¿Ah? Entrevista también, Ya, doctor. pero aparte de la entrevista, Análisis expediente. jurisprudencial también sería, Ya, porque perfecto. analizo una resolución del Tribunal Fiscal. Ya, perfecto. Entonces, esta es una técnica. Y esa técnica hay que hacerlo. ¿Y por qué? ¿Por qué aún te estás obligada a hacerlo? Porque tu diseño de investigación es estudio de caso. Y tienes que utilizar todas tus técnicas. Exacto, Entonces, sí. entonces, un primer paso, jóvenes, para todos, es ya tener una motivación explícita y concientizarse en que tienen que trabajar las técnicas. Las técnicas. Ese es el capítulo 4, ¿no? Esa es la razón de ser del desarrollo del proyecto de investigación. ¿Y por qué tengo que trabajar las técnicas? Porque tengo que demostrar
lo que he planteado dentro de la problemática y los objetivos que busco alcanzar. Y eso, ¿cómo lo voy a demostrar? A través de los resultados y la discusión. Entonces, ¿qué es en sí los resultados y la discusión? Es un trabajo de campo. Y el trabajo de campo contiene las técnicas, que en principio ya ustedes a prima facie han desarrollado y lo tienen claro, que es entrevistas. Pero también tienen que tener claro que tienen que buscar estudios de caso, como son expedientes, como son fuentes documentales. ¿Qué más podría ser? Tal vez algunos casos en específico administrativos o de otra índole, ¿no? Dependiendo del estudio de caso que yo quiero hacer. Entonces, lo que yo quiero, por favor, tomen nota, es que tienen que identificar sus técnicas, ¿no? Y a la entrevista la tienen claro. ¿Por qué la tienen claro? Porque hemos trabajado categorías, subcategorías y matriz de categorización. ¿Y qué es la categoría? Pues es la distribución de la identificación que nosotros hacemos de cuáles serían, en principio, los parámetros en las cuales se va a basar mi estudio, ¿no? Así como en el ámbito cuantitativo se llaman las variables, ¿no? Los indicadores. En este caso nosotros tenemos las categorías, o sea, cómo hemos identificado nuestras líneas de estudio. Entonces, ya ustedes la tienen identificada, incluso tienen una matriz de categorización. ¿Qué es la matriz? Contiene una serie de preguntas importantes relacionadas con su categoría y su categoría que les está definiendo, les está encaminando de qué va a tratar su tema de investigación. Entonces, otro tema importante, jóvenes, es que comienzan a repasar qué es la categoría y categorización. La tienen que tener bien clarita. Porque si yo no tengo bien claro mi tipo, diseño, en especial mi diseño, que ya la sabe, que la mayoría es estudio de caso. 2, mi categoría, subcategoría y matriz de categorización. ¿Cómo puedo escribir yo o cómo puedo atreverme yo a buscar resultados, ¿no? Aparte de ello, tengo que ver mis técnicas, ¿no? ¿Cuáles son mis técnicas? Entonces, ya la mayoría tiene entrevistas. Algunos de ustedes va a ubicar cuáles son sus fuentes. Entonces, para la próxima clase, por favor, tienen que ubicarme cuáles son las demás técnicas que van a utilizar. Entonces, van a utilizar tal vez focus group, fuentes documentales, expedientes, análisis de estudios, de caso. O sea, ¿qué es lo que se va a hacer? Eso lo tienen que tener bien claro. ¿Para qué? Para definir ya la próxima clase, a partir de cada análisis de cada uno, qué es lo que tienen que comenzar a trabajar, a digamos, compilar, a recabar datos. Los participantes ya los tienen dentro de las entrevistas. El escenario de estudio también ya lo conocen porque está ubicado dentro de un contexto geográfico que ya lo tienen definido. Y el método de análisis de datos, eso lo vamos a ver dependiendo de la técnica que vamos a comenzar a trabajar. Entonces, el fondo del asunto del desarrollo del proyecto de investigación que viene a ser tesis es pretender escribir con propiedad los resultados. Eso es importante. Yo tengo que trabajar con mis resultados con toda claridad y tengo que relacionar, o sea, tengo que triangular. Hay un metodólogo importante que apellida Denzin y él habla sobre la triangulación de datos. O sea, ¿qué tengo que triangular? Mis técnicas, o sea, ¿qué me dicen todos y cada uno de los entrevistados? ¿Qué me informa las fuentes documentales? ¿Qué he obtenido de la recopilación de datos? ¿Qué he obtenido de todos estos expedientes o tal vez estudios de caso que he analizado? Porque lo primero que hay que es analizar. 2, ¿qué he obtenido de todo eso? Y triangular ¿con qué? Con mi marco teórico, porque en mi marco teórico también hay información. Entonces, eso es importante. Pero prioritariamente para todos los que hagan estudio de caso es sus técnicas. Ese es número 1. Y 2 es su marco teórico. Pero, por ejemplo, Pedemonte, ¿qué estás haciendo? Tu teoría fundamentada, ¿no? ¿Verdad? Pedemonte está haciendo una teoría fundamentada. Sí, doctor. Con estudio de caso inclusive, ¿no? Ah, sí, estamos trabajando con 2 casos también. Ya, entonces, ¿cuál es tu prioridad? Aparte que tú tienes las técnicas, tu prioridad es identificar bien el marco teórico. O sea, la doctrina tiene que ir de la mano con tus entrevistados. ¿Cuál es su opinión doctrinariamente? Y por otro lado, el estudio de caso que has analizado, ¿cuál es la aplicación que se puede recoger doctrinariamente? O sea, ¿qué cosa es el eje de todo? El eje de todo viene a ser el marco teórico. O sea, el marco teórico es el eje. Mientras tanto, para todos los que están haciendo estudio de caso, ¿cuál es su eje? Sus técnicas.
y sus estudios de caso. El marco teórico es de segundo plano. ¿Por qué? Porque solamente me sirve de referencia para mi triangulación, pero no es prioritario. Esa es la primera diferencia que yo tengo que aprender. Entonces yo tengo que primero motivarme, concientizarme y tener en mi cabeza cómo voy a trabajar, cómo voy a redactar. No es cuestión que te diga, bueno, el investigador se sienta con todos los datos que tiene y trabaja y escribe. Y al escribir debe escribir de manera coherente y clara. Eso no es suficiente. Tengo que escribir en base a mi diseño. Tengo que escribir en base a mis categorías. Tengo que escribir en base a mis técnicas. Tengo que escribir en base a mi marco teórico, ¿se da cuenta? Entonces tengo que hacerle un mix. Entonces, aquí en sí podemos ver la calidad del investigador, en este caso de ustedes, cómo armonizan todo. O sea, cómo le dan esa mixtura. O sea, cómo hacen esa combinación. En tal sentido que dependiendo de mi diseño, yo comienzo a trabajar de la mejor manera. Ese es un tema importante que les recomiendo. Por eso yo quiero que ustedes repasen su metodología, que ya la saben, sus categorías, bien claro, sus técnicas, qué técnicas la van a hacer, y definan, ¿no? Y sus participantes, porque ustedes ya han identificado inclusive, digamos, qué número de personas podrían ser entrevistadas, qué tipo de personajes, de qué líneas de investigación, de qué rubros, etcétera, ¿no? Entonces, eso hay que afiatar más un poquito, o sea, hay que ajustarle un poquito, ¿no? Y de ahí tenemos, ya luego que tenemos todo esto, entramos a trabajar lo que es resultados y discusión, o sea, comenzar a trabajar, ¿no? Comenzar a construir. Entonces, para esto yo les voy a mandar un modelo, un modelito para que ustedes puedan guiarse, ¿no? ¿Cómo voy a construir? ¿No? Entonces, ya de eso va perfeccionándose. Lo bueno que este modelo no es copy-paste, ¿no? O sea, simplemente tengo una idea y de ahí voy construyendo, ¿no? Voy construyendo en base a qué? A mi problemática, porque mi problemática es el eje. No se olviden que en mi introducción está ¿qué? Mi problemática. Entonces, yo tengo que contestar mis categorías, subcategorías y matriz de categorización de acuerdo a mi problemática. O sea, qué es lo que está mandando mi problemática para que yo, en base a ello, pueda comenzar a redactar, ¿no? Si yo de repente estoy buscando, por ejemplo, en el ámbito de la responsabilidad civil, hacer posible de que en el ámbito de la causalidad establecida en el artículo 1985 del Código Civil, esta tenga un alcance mucho más abierto, mucho más expansible, que no simplemente sea una causalidad adecuada entre el hecho ¿no? Sucedido y el daño generado, no simplemente ello, sino que también trascienda hasta un ámbito tal vez que pueda ser probabilístico, o sea que no necesariamente es lo que yo puedo percibir, sino que probablemente haya sido el generador de lo mismo. Entonces, yo tengo que buscar hacer teoría fundamentada. Escogí mi diseño de investigación de teoría fundamentada. Entonces, se supone que mi trabajo que he realizado como marco teórico he presentado muchas doctrinas, porque eso es importante. Y como ya tengo mis doctrinas, tengo que enlazar ¿con qué? Con mis técnicas y mis participantes. Entonces, escogeré ahí tal vez juristas importantes de la ley de índole civil, que conocen de responsabilidad civil. Podría buscar, por ejemplo, a Leiser León, podría buscar a quien no importante, por ejemplo, podríamos contener tal vez a algunos juristas interesantes, ¿no? Incluso internacionales, ver su análisis, o pues tal vez juristas que conozcan del tema, ¿no? Entonces, Juan Espinosa Espinosa, por ejemplo, ¿no? El doctor Beltrán, o sea, personas que conocen del tema. ¿Para qué? Para que puedan contestar adecuadamente las categorías, subcategorías y matriz que yo he construido. Y esas vayan relacionadas con mis técnicas, ¿no? O sea, por un lado, entrevistas. ¿Qué más tengo? De repente tengo un análisis de estudio de caso, ¿no? Por ejemplo, podría tener un estudio de caso de nuevas tendencias en casos de que existan daños generados por tratativas en cuanto a biotecnología, ¿no? Bioética, es decir, tratamiento con genoma humano, tratamiento con genes, y entonces donde pudo haber sido una fertilización in vitro y donde el niño nació con problemas cancerígenos, y que más adelante yo tengo que
establecer todo un problema a raíz del daño generado, pues tiene un cáncer, aquel niño concebido con fertilización in vitro. Y eso ya después de transcurrir 10 años, otra política de repente que podría ser parecida a la que está haciendo la señorita del tema medioambiental, ¿no? De que podría contraerse daños ambientales, ¿no? A la salud a raíz de estar en lugares donde hay alta contaminación, pero que estos no se han materializado dentro de los plazos que establece la ley para una responsabilidad extracontractual. ¿Cuál es el plazo dentro del que establece la ley para una responsabilidad extracontractual? 2 años. Entonces, pero esta enfermedad, este daño ha surgido después de 8 años o 10 años. ¿Va a ser pasible una responsabilidad extracontractual en nuestro sistema? No. Entonces, estoy buscando una modificación, una ampliación hacia una responsabilidad probabilística. Entonces, ¿esto a qué cosa va a meritar? Que yo analice mis técnicas, que haga mis entrevistas, que yo busque el escenario de estudio con participantes adecuados, que yo instrumentalice con recolección de datos importantes, como por ejemplo, podría ser análisis de expedientes, podría ser estudios de caso importantes, de todo eso yo tengo que hacer un mix, y eso debo escribir. De eso se trata el desarrollo del proyecto de investigación, escribirlo. O sea, les voy a dar un modelito donde se construye, vamos construyendo por partes en relación a los objetivos, en relación a los problemas, vamos construyendo. El modelo que yo le voy a dar ya le ayuda, para que no estén simplemente especulando y no sabemos por dónde ingresar. Ya. Entonces, ese modelito le va ayudando. Entonces, voy trabajando mis resultados, ¿no? En principio. Y entonces, ¿qué es prioritario en este momento? En este momento es prioritario que usted identifique sus técnicas, identifique quiénes son sus participantes, identifique cuál es su escenario y qué instrumentos va a utilizar. ¿A qué se llaman instrumentos? A ver, ¿quién me podría decir qué instrumentos? ¿A qué llaman instrumentos? A ver, uno de ustedes jóvenes, ¿a qué llaman instrumentos? A ver, ¿quién me podría decir? A la guía de entrevista, doctor. A la guía de entrevistas, claro. La guía de entrevistas es un instrumento. Otro instrumento, a la guía de fuentes documentales. Otro instrumento, a la guía de expedientes. Otro instrumento, a la guía de estudios de caso. Otro instrumento, a la guía de triangulación de doctrinas, en caso de teoría fundamentada. O sea, otro instrumento, a la guía de focus group, o sea, hacer trabajos grupales, ¿no? De preguntas, digamos, en grupos sociales que me puedan identificar el problema. Entonces, yo tengo que identificar instrumentos. Ese es otro paso importante. Tengo que identificar instrumentos. Por eso que yo quiero ya que reflexione. Usted tiene que identificar sus técnicas de entrevista a través de la guía de entrevistas. Ya la tienen formulada prácticamente. Entonces, yo tengo que buscar mi escenario, mis participantes. ¿A quién les voy a hacer la consulta? Entonces, lo que quiero que se dediquen esta semana es ya identificar cuál es mi escenario, a quiénes le voy a hacer las entrevistas, de qué manera, la voy a hacer virtualmente, la voy a hacer de manera presencial, aunque es difícil hoy en día por el tema de la pandemia, pero puedo hacerla virtual, ¿verdad? La puedo hacer virtual. Entonces, yo voy a tratar de conversar en esta semana con los demás docentes para apoyarles a ustedes para que ellos le absuelvan las consultas si ustedes gustan, ¿no? Les voy a dar un staff de docentes, ¿no? Con la línea de investigación para que ellos le digan, ya, tu línea es ambiental, ya, te puede contestar tales, tales, tales. Tu línea es civil, te puede contestar tales. Tu línea es penal, te puede absolver tales. Y si ustedes quieren, personalmente también pueden buscar en otra área, ¿no? Pueden buscar a otros amigos, otras personas que no necesariamente sean de la universidad, pueden ser de otra institución, como gusten, pero eso ya tienen que tenerlo ya, porque si ustedes se demoran en eso, este trabajo le va a llevar más tiempo, porque un primer paso es recolectar la información, y otro segundo paso, como ya les estoy comentando, es triangular todo, comenzar a escribir. Entonces, eso también es otro paso importante, y eso le va a llevar tiempo, y de eso trata los resultados y la discusión, ¿no? Por lo tanto, jóvenes, yo quiero que presten bastante atención. Ahora, esa instrumentalización de guías de entrevista, ¿qué tipo de entrevista es? Por ejemplo, ahí le podrían preguntar en el examen de titulación.
Oiga, usted ha desarrollado una guía de entrevistas. ¿Ya? Explíqueme cuál es la técnica cualitativa que ha empleado en su guía de entrevistas. ¿Qué respondería? A ver, ¿qué tipo de entrevista es? En principio es una entrevista de enfoque cualitativo. Segundo, Abierta. ¿qué dices? A ver, ¿cuál? A ver, joven, ¿qué dices? Preguntas abiertas. No. Ya, abierta. O sea, Bien. es una entrevista de naturaleza abierta. O sea, ¿por qué? Porque es libre Tu opinión. de elección. Otra, tiene carácter estructurado o semiestructurado. O libre. ¿Cuál de los tres? Podría ser estructurado cuando tú le has puesto parámetros. O sea, Claro, me contesta pregunta A, B, C. Punto. Semiestructurado, cuando tú pones ciertas preguntas, pero le dejas al libre arbitrio del entrevistado que complemente sus ideas, ¿no? Y otro que es abierto, o sea, estructurado, semiestructurado y totalmente abierto. ¿Para qué? Para que el entrevistado diga lo que él considera, simplemente. Pero preferentemente yo recomendaría que sea semi-estructurado. ¿Eso qué quiere decir? Porque ustedes ya tienen un cuestionario de preguntas, ¿verdad? ¿Todos tienen? ¿Los de Trujillo también tienen un cuestionario de preguntas? Sí, ¿verdad? La señorita de Trujillo, ¿tienen cuestionario de preguntas? Sí, la tienen Sí hecha, ¿no? tenemos. En su categoría y categorización, ¿verdad? Ya, entonces, ese cuestionario de preguntas la tienen que afinar, hay que chequearla, ¿no? Una pequeña revisión, y ya comienzan a hacer la entrevista semi-estructurada. ¿Eso qué quiere decir? Que yo quiero que me respondan estas preguntas, pero si el docente, si el juez, si el fiscal, si el investigador, si de repente el profesional entrevistado tiene otros aportes, bienvenido, por eso se llama semi-estructurado. Y es abierto, ¿por qué? Porque no le está diciendo sí, no, así como tal vez en la encuesta que van a realizar. Ahí sí tengo que establecer si existe o no, sí o no. Y después lo tengo que clasificar, ¿no? Para ver cómo funciona tal vez. Pero eso es en cuantificación o mixto. Pero en cambio, en el caso cualitativo, es abierto. ¿Por qué? Porque no es cerrado. En los cerrados sí, son definidos. En cambio, en el abierto, le dejamos la liberalidad de que él conteste. Entonces, para esto, ¿qué vamos a necesitar como instrumento? Vamos a necesitar una tablilla, ¿no? Donde vamos a clasificar qué le dijo el entrevistado, lo más importante. O sea, ítems, ¿no? Porque de repente usted le va a grabar. En esta pandemia yo pienso que le van a enviar por WhatsApp o tal vez, ¿cuál sería otro método? Tal vez le puedan contestar a través de un documento escrito, por correo tal vez, ¿no? Porque muy difícil será una entrevista directa. Entonces, o tal vez por Zoom. Entonces, esa es su entrevista, usted tiene que trabajar y sacar lo más importante. Entonces, otra de las tareas que yo me comprometo es a darles unas tablillas hechas, ¿no? Para que usted pueda ingresar los datos. Que esas tablillas van a ir a anexos. Y en anexos van a estar reflejados tanto las entrevistas realizadas, el formato de la guía de entrevistas, como las tablas en las cuales contienen los ítems más importantes de la conversación que han tenido a través de las entrevistas, de los instrumentos propiamente relacionados a la investigación de fuentes documentales, a todo lo que pueden haber relacionado con sus técnicas, ¿ok? Entonces también ese es otro punto importante. Este es el trabajo del desarrollo de proyecto de investigación, ¿no? O sea, la vez anterior como proyecto yo creo que era mucho más fácil, porque bueno, solamente hemos identificado casi un trabajo de campo teórico, ¿no? En gabinete, bueno, recolectando un poco de datos, pero no pasaba de ahí. Y ahora sí tengo que triangular los datos. Marco teórico, técnicas y con entrevistas. Entonces eso tengo que triangular. Y no solamente tengo que recopilar información, que es un primer paso, sino tengo que escribir de manera coherente y clara lo que viene a ser la discusión. ¿Qué es la discusión? Justamente es el mix de triangulación. ¿Qué dice el constructo 1? ¿Qué dice el constructo 2 en relación a la problemática, en relación al objetivo? Entonces, todo eso le voy a dar un modelo. Entonces, de esa manera vamos a trabajar los resultados y la discusión. ¿Comprenden? Entonces, esa es una tarea interesante que, lógicamente, después, ¿qué viene? Las conclusiones. Las conclusiones ya vienen a ser tal y conforme, pues nosotros tenemos una resolución, ¿no? Las inferencias, la premisa mayor, premisa menor, y después la subsunción, ¿no? Y finalmente
la parte resolutoria, igualito. Tenemos que construir las conclusiones en base a las inferencias y a todo lo que hemos trabajado dentro de un lenguaje propio del abogado que se llama la tridimensionalidad del derecho, ¿no? La tridimensionalidad del derecho, de Miguel Realé. Entonces, eso también sería bueno recomendarles que den una leída para leer, para adentrarnos mejor en este estudio. Yo recomiendo, les voy a dar lo que dice Roberto Hernández Sampieri desde el ámbito cualitativo, que es un tema básico. Otro, Carlos Ramos Núñez, en el tema de cómo hacer una tesis y no envejecer en intento, que también es un tema importante, ¿no? Y leer, por ejemplo, la tridimensionalidad del derecho de Miguel Realé. Y también saber sobre argumentación jurídica, ¿no? ¿Cómo argumento? ¿Qué es argumentar? Es redactar con coherencia. Es establecer la relación suficiente dentro de un contexto, o sea, no en el vacío, ¿no? Carlos Ramos Núñez dice, no debo yo citar una norma, artículo 1969 del Código Civil, no. El artículo 1969 del Código Civil está contextualizado, ¿en qué? En la responsabilidad subjetiva. Y eso viene de la doctrina, que fue escrita por los hermanos Masseut en el Código Napoleónico, y que también se tiene en el Acto de non ledere del derecho romano, ¿ve? Entonces yo estoy contextualizando. Esa es la manera de establecer la sistemática de la manera de tridimensionalizar la redacción. O sea, tengo que pensar que debe estar contextualizado. Y por eso que yo recomendaría que hay que leer un poquito a Carlos Ramos para más o menos ubicarlo. Entonces, ¿a qué va toda esta mi explicación, no? A decirles que primero hay que tomar conciencia de lo que nos toca realizar y segundo, no es cuestión de tomar ahí entrevistas y listo, armarlo y se acabó. No. Es ver la calidad de cómo redactas. Y para redactar también no es juntar todo y comienzo a redactar tampoco, sino ver qué estilo tengo a través de mi diseño. El diseño me va a dar un estilo. ¿Ya? Las categorías y subcategorías y matriz me va a dar los parámetros. El escenario de estudio me va a dar la influencia de a quienes lo estoy entrevistando, los participantes. Y las técnicas me va a dar la calidad, sea pues a través de entrevistas y otros, como hemos relatado, ¿no? Entonces esto me va a permitir hacer una buena resultados y una buena discusión. Aparte que le vamos a dar nosotros una especie de plantillas que les permitan un poquito homogeneizar y establecer lo que se va a hacer. Lógicamente guardando el tema del Turnitin, ¿no? Que no se olviden que es al tope, debe estar en 30%, al tope, que entra la investigación. Entonces, en algunos casos, hay que parafrasear, ¿no? Pero aquí no hay mucho riesgo, o sea, ¿por qué? Porque los resultados de discusión es recopilación de datos, y esa recopilación de datos están en las tablas, y cuando yo comienzo a redactar, no estoy copiando de nadie. Esa es mi inspiración, ¿se acuerdan? Entonces, muy difícil que suba los riesgos. Ahora, lógicamente, la mayoría creo que está en 25%, no sé. La señorita de Trujillo, ¿cuánto tenían en su Turnitin en el proyecto? ¿Cuánto tienen en el proyecto? Yo tuve 8%, doctor. Ah, está bien, 8%. A ver, la otra señorita, a ver, Aranda, ¿cuánto tiene? Yo tuve 16. Ya, pues también, porque 16%. incluso nosotros hemos estado trabajando un promedio de 25%, por ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque Pero, más o menos, o sea, algo que tengo duda, por ejemplo, es que con el todo tema de desarrollo, supongo que eso va a subir, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué se va a utilizar en este caso o cómo sería para disminuir? O sea, vamos a tener que modificar cierta parte de del marco teórico, la realidad problemática, para que eso disminuya. no tanto así, porque los resultados, como les estoy comentando, es muy originales, son muy originales. Es decir, es una construcción de nosotros mismos, de producto de la manera como aprecias tu tema. Y entonces, utilizando todo lo que ya has visto, ya comienzas a redactar sin copiar. O sea, si yo en mi marco teórico cité a un autor, cité a Lorenzetti, bajo la percepción que tiene sobre una doctrina, no la voy a copiar textualmente, no, sino toda la voy a parafasear. ¿Por qué? Porque mi discusión y resultado es mi originalidad de construcción. O sea, es tu propiedad única. Entonces, evitas subir. Por eso que incluso con 25, tranquilo, llegas hasta 30. O sea, prácticamente si tú redactas tú mismo,
sube 5%. Entonces aquellos que tienen 17, normal no pasarán de 25%. Y si hubiere algún exceso, entonces ya vamos ajustando. Pero yo recomendaría no tocar el marco teórico, porque el marco teórico es el eje, ¿no?, de la investigación. Y lógicamente, si hubiere un exceso, o sea, medimos, ¿no? Si está sobrepasando los 30, entonces sí hay que comenzar a parafrasear para ver dónde están esos excesos y limpiar. Entonces al final sale 28, 27. Con tal que esté 30, ahora lo aprueban, no hay ningún problema, con 30%, que es el Ay, tope, no hay problema. Entonces, las conclusiones, ¿qué va a ser al final? Las conclusiones es la respuesta lógica a mis problemas, ¿no?, a mis objetivos, las conclusiones. Y las recomendaciones también, las que yo tenga que considerar las más importantes para mi tesis. Las propuestas ya van en el doctorado. En este caso, para ustedes no es de utilidad las propuestas. Y las referencias, que bueno, están establecidas conforme ya se hizo en el semestre pasado, con un número mínimo de referencias, que son las que van al contexto. Y esas referencias tienen que estar estructuradas bajo la guía APA, ¿no?, respetando siempre la sangría francesa, respetando de que solamente debe ir como característica el apellido. A ver, ¿cómo se redacta una bibliografía, una referencia? A ver, ¿cómo va? Si yo tengo Carlos Ramos Núñez, 2010, fondo editorial, ¿cómo hacer una tesis y no envejecer el intento? ¿Cómo lo redacto una referencia bibliográfica? ¿Cómo pongo la referencia? ¿Qué dice la guía APA? A ver qué dice. Si dice Carlos Ramos Núñez, ¿qué pongo? Ramos Núñez, Carlos, ¿o cómo pongo? Pongo el Ramos apellido. Núñez, Carlos. Ramos Núñez, la inicial de los nombres, ¿Ya? el año de la publicación, ¿Ya? el título, en caso que haya subtítulo también, separados con 2 puntos, la edición que se ha hecho, el lugar y la editorial. ¿Ya? Pero ahí no olvidemos que cuando ustedes ponen el nombre, primero va el apellido, en este caso Ramos. ¿Ya? ¿Va con mayúscula o minúscula? El APA dice que Ramos va... va en mayúscula, Ramos va en mayúscula. Claro, la No. primera, el apellido va con La mayúscula. letra inicial, lógicamente, con mayúscula y resto con minúscula. Ramos, coma. Este se llama Carlos, entonces tengo que poner Ramos, coma, C, nada más. No va su nombre, no va su apellido, no va nada. ¿Y después qué sigue? Paréntesis. ¿Y en el paréntesis qué va? El mes y el año. El año, no, nada, no va mes tampoco, solamente ¿No va el mes? año. El año. El año, 2010. Y después viene propiamente el título de la obra, ¿no? Cómo hacer una tesis y no envejecer el intento, en letra cursiva. Y después irá la editorial, ¿no? La editorial de la obra. Entonces, así se construye. Entonces, eso también tiene... Y guardando la sangría francesa. ¿Qué es la sangría francesa? Así, con la sangría francesa yo no tengo que poner puntos. He visto muchos que ponen puntos, aunque nosotros no creo que... Nosotros ya lo hicimos bien, pero en otros tesis vemos que le ponen a las referencias puntuaciones. Eso no va. Segundo, no todos van parametrados en una línea vertical, sino se respeta la sangría francesa. Y a todos esos detallitos lo vemos que viene en la guía APA, ¿no? Bien, ¿y los anexos? ¿Qué va a los anexos? En los anexos de la tesis, de hecho que va a ir, pues, las guías, o sea, los instrumentos guía, y las tablas, ¿no? Diferentemente, eso es importante. Entonces, esto viene a ser, fíjese, lo importante de la significación del desarrollo. Ahora, estos parámetros que se enfocan aquí son de enfoque cuantitativo y cualitativo, bueno, que está establecido también. Son características formales que yo les invito a leer, por favor. Esto lo voy a enviar al WhatsApp de grupo hasta mientras que ya lo habiliten la plataforma, porque ahorita no está ingresando bien, ¿ya? El índice de contenido de tablas y figuras, que también está establecido ya. Ustedes ya lo conocen esto.
La guía de elaboración, eso por favor quiero que lo lean, de qué trata la introducción, que se debe escribir en prosa, ¿no? Sin subtítulos, el marco teórico igualmente escribir en prosa, sin subtítulos, ¿no? Tanto para cuantitativo como en cualitativo. La metodología que ya ustedes lo han redactado, o sea, todo eso ya ustedes lo han redactado, solamente es verificar un poquito, sin distorsionar. O sea, prácticamente nosotros ya hemos trabajado todo esto, ¿no? Este es para cuantitativo con variables, pero para cualitativo está más adelante. Aquí está, para cualitativo. El tipo de investigación, perfecto, el diseño, ¿sí? Ahí dice fenomenológico, teoría fundamental, etnográfico, estudio de casos. ¿Cuáles de ustedes? De la mayoría creo que es esto. Algunos de ustedes tiene teoría fundamentada. Algunos de ustedes tienen fenomenológico. Y más que nada, no hay más. La categoría y subcategoría ya lo tienen. El escenario de estudio también. Los participantes también. Las técnicas igualmente. Ya están ahí advertidas. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? El rigor científico, que ya están establecidas. Y listo. Después viene mi informe. Esto es cuantitativo. Veamos nuestro informe cualitativo, que ya habíamos hecho el preámbulo de qué trata nuestro informe, nuestros resultados, ¿no? La descripción de los resultados se lleva a cabo mediante un análisis ideográfico, nomotético y análisis etnográfico. O sea, eso dependerá del diseño. ¿Comprenden? Por eso ya hemos discutido cómo va a ser. Les vamos a dar un modelo para eso. Y también están establecidas en sus dimensiones, o sea, en base a mis categorías y categorización y a los constructos que yo les voy a realizar. Entonces aquí está mis resultados y por ende también mi discusión. O sea, ¿con qué presento yo como técnicas y cómo hago la triangulación de los mismos para que pueda funcionar? Y ya como dijimos, las conclusiones, las recomendaciones y la propuesta en caso de teoría fundamentada máximo y preferentemente para ya un nivel doctoral, no acá. ¿No? Mis referencias están en APA, que es lo que me pide la universidad, y listo, ok. Un 40% del total de referencias debe ser en inglés, hay que ver eso, o puede ser en otro idioma, no hay ningún problema, ¿no? También buscar 30% de referencias en libros, 70% de referencias de artículos científicos indexados. Por eso que nosotros siempre dábamos esa relación, ¿no? Para conseguir esos artículos científicos. Y ya vemos las páginas. Las páginas no interesan mucho acá. Lo que interesa es, claro, aquí te ponen los mínimos, ¿no? Los mínimos de páginas. Pero puede ser más, ¿no? Una buena tesis puede tener 70, 80 hojas, dependiendo, ¿no? Como que también puedo llevar, pues, lo mínimo que me establece para una buena tesis, ¿no? Pero que sea, pues, con originalidad. Eso es importante y respetando mi metodología, que están ahí establecidas. Y los anexos, como muy bien acá lo tienen, ¿no? Que pues para cuantitativo hay unas matrices, pero para cualitativo vamos a necesitar las tablas y además también las guías de entrevista, ¿no? Que están establecidas acá. Y entonces, esto vendría a ser prácticamente un preámbulo de lo que nosotros queremos como desarrollo del proyecto de investigación. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? A ver, ¿alguna consulta? Ya se ha entendido el mensaje. Yo lo que me interesa es que ustedes hayan entendido el mensaje de en qué consiste la tesis, ¿no? Eso es importante. Desarrollar un capítulo 4 con un análisis tanto de lo que son resultados y discusión, ¿no? Armonizando todo lo que ya se ha trabajado y precisando mis técnicas, que eso es importante. Entonces, en base a ello, yo quisiera pedirles a ustedes que revisen sus tesis, sus proyectos que ya lo tienen listo y comiencen a trabajar. Una primera tarea es identificar sus técnicas. Una segunda tarea es precisar sus instrumentos. Esos dos. Esa es la primera tarea. Técnicas e instrumentos. ¿No? ¿Para qué? Para que conjuntamente con su categoría y categorización, ya para la próxima clase, todos me tienen que traer listo cuál es su técnica, cuáles son sus instrumentos y preparar sus instrumentos.
Entonces, ¿para qué? Para darle el visto bueno a esos instrumentos y comiencen ustedes a recabar la información. El primer paso es recopilar información. Después ya veremos cómo esa recopilación de información la armonizamos en base a lo demás. Ya paralelamente podemos estar revisando el marco teórico, podemos estar revisando si ya han podido recopilar la fuente de información, cómo podemos comenzar a trabajar propiamente la discusión y los resultados, que eso es lo que nos importa. ¿Ya? Porque de eso se trata y de eso conlleva el desarrollo del proyecto de investigación. Entonces eso es lo que nos importa. A ver, ¿alguna consulta hasta ahí, jóvenes? ¿Qué más podríamos señalar? Porque ahí estaría todo, prácticamente todo lo relacionado a esta primera fase, ¿no? A ver, ¿alguna consulta? ¿Alguna consulta? Doctor, dentro de las Claro. entrevistas, ¿cuántas son las que nos van a pedir en este ciclo? Entrevistas. Bueno, yo he visto que en el ciclo pasado han estado un promedio de 10 entrevistas, ¿no? Han tenido 10 entrevistas, dependiendo, ¿no? Dependiendo, puedes armonizar entrevistas, podrías tener como mínimo 6 entrevistas y armonizar con otras técnicas, ¿no? Como fuente documental, con análisis de estudio de caso, etc. Entonces, con eso completas, ¿no? O sea, pero sí he visto que han hecho 10, muchos, hasta 12 entrevistas. Pero lo ideal es 10, pero lo mínimo es 6. 6, lo mínimo es 6. Y en especial... Gracias. O sea, podemos hacer, por ejemplo, en temas que son como que más controversiales, se pueden hacer análisis doctrinario, entonces. Es que depende, como te digo, si tu tesis tiene teoría fundamental, vas a hacer análisis doctrinario, lógico. De hecho, por eso Ya. es que tú tienes que darte cuenta cuál es tu diseño, hacia dónde apuntas, qué es lo que pretendes, o sea, qué cosa es lo que quieres finalmente concluir con tu tesis, o sea, cuál va a ser tu aporte. Entonces, ahí tienen Ya. que medir ustedes qué es lo que quiero. Quiero hacer una recapitulación de todo con estudios de caso y plantear descriptivamente la problemática, ya bacán, eso es estudio de caso. No, yo quiero doctrinariamente refutar las teorías, los planteamientos, porque no me parecen, porque no son funcionales, porque no se aplican, porque transgreden los principios y vulneran, digamos, derechos del justiciable. Ya, entonces es doctrinario y es de teoría fundamental. Entonces depende de lo que yo quiero. Eso es prioritario. Por eso es que yo les invito a analizar bien, o sea, qué es lo que quiero demostrar con mi tesis, qué busco. Y entonces con eso vamos a comenzar a redactar. Y la redacción tiene que ser la más clarita posible, ¿no? ¿Para qué? Para que se note que sí, yo conozco mi tema y estoy describiendo cuál es esa problemática y cuál ha sido mi estudio de campo que me ha permitido demostrar el planteamiento de la problemática que tengo y arribar tal vez a conclusiones saludables que permitan el cambio, ¿no? que permitan la investigación realizada. Eso es importante. Ahora, pregunto, de todos, por ejemplo, bueno, los que llevaron conmigo tienen hipótesis. ¿Algunos tienen hipótesis o no? Sí, ¿no? ¿Cuántos tienen hipótesis? A ver, Yuria, ¿tú tienes hipótesis? No, el mío no, porque no hay un fundamento todavía. O sea, Ya, son perfecto. criptomonedas, no hay ninguna regularización, no hay nada regulado en el sistema. Ah, ya, es exploratorio, ya, muy bien. ¿Las señoritas de Trujillo tienen hipótesis? ¿Tienen sus...? En mi caso, doctor, sí la Ya. En la cualitativa las hipótesis se llaman supuestos, ¿no? O sea, le tienen como nombre supuesto general, supuesto específico. Ya, entonces, eso también hay que analizar, porque esos supuestos yo las tengo que demostrar. Las tengo que demostrar. Entonces, doctor, y que en el caso, ay, perdona, en el caso, doctor, de que es, por ejemplo, mi tesis, cuando estaba con el asesor me dijo de que era mixta, ¿no? Y ya. me dijo de que en este caso sí he planteado mi hipótesis, normal hipótesis, Ujú, porque es mixta. ya. No, pero tú puedes trabajarlo como supuestos, porque incluso, Ah, ya. o sea, no sé, o sea, ¿cuánto de mixto quieres tú? O sea, ¿tú quieres emplear datos por SPSS? ¿Tú quieres pasar corridas a través del software de SPSS? Porque tú podrías ser netamente cualitativo con datos
estadísticos, porque Ah, ya. el tipo de investigación es propicia para eso. O sea, no ingresar al ámbito mixto, sino simplemente del ámbito cualitativo, pero con influencia de datos estadísticos, que también es permitido, ¿no? Y mantienes sus supuestos, mantienes más o menos toda la prerrogativa y no utilizas para nada SPSS. Pero si tú dices, yo quiero mixto, entonces te van a pedir, ya, a ver, muéstrame su corrida de datos de software de SPSS, muéstrame su corrida de datos de Atlas T, para ver Claro. cómo ha trabajado. O sea, te pide más cosas. O sea, yo sé que está bonito, ¿no? Pero eso depende de ti, pues. O sea, es lo mismo que ya decías, ¿no? Antes, yo quiero comprarme un carrito, ¿pero para qué? Para taxearlo. Yo no voy a comprar, pues, uno bueno, tiene tu computadora y yo hablo y se cierra las lunas, tiene seguridad y todo, ¿no? Sino que simplemente yo, pues, me compro un carro básico, pero igual me va a servir, porque el fin, ¿cuál es lo que yo quiero, no? O sea, ¿qué es lo que yo aspiro? Entonces, más o menos va por ahí. Entonces, ¿para qué irme al mixto que me va a generar, me van a exigir software, me van a, como se dice, me van a incomodar con ciertas cositas de mayor trabajo? Cuando yo me mantengo en cualitativo, pero como es de temas medioambientales y necesito utilizar datos estadísticos, puedo inferir datos estadísticos dentro de mi ámbito cualitativo. Inclusive puedo colocar encuestas y justificar que las encuestas me han sido necesarias porque son técnicas que respaldan mi investigación cualitativa. Y listo, entonces siempre siguen siendo cualitativas, ¿no? Pero eso depende de ti. Pero si tú quieres, no, yo quiero poner datos estadísticos, voy a hacer una corrida de datos estadísticos, voy a establecer encuestas cerradas, ¿no? Dicotómicas o politómicas, o voy a establecer un SPS, ¿no? Voy a analizar, digamos, el chi cuadrado, de cuál es su efecto. O sea, ya, bueno, perfecto, no hay problema, ¿no? Eso depende de ti. Entonces, pero preferentemente como abogados nosotros tenemos siempre esa inclinación a tratar de mostrar, ¿no? Por ahí viene también este otro aspecto importante. Bien, joven, entonces era una primera Listo. aproximación, ¿no? Una primera aproximación que yo quería mostrarles. De pronto, bueno, si son ideas filosóficas y yo quiero que esto sea producto de una adecuada investigación, lo que se busca es la claridad. ¿Qué dice en el romano? ¿Qué significa in claris not fit interpretation? Que, pues, cuando yo hago una investigación, su interpretación debe ser clarísima, ¿no? O sea, no debe ser sometida todavía a un análisis, ¿no? O sea, es importante. Y debe utilizarse la verdad con transparencia y claridad y evitar las falacias, que es un tema también importante, que ya lo podríamos trabajar quizás en la próxima clase mejor, ¿no? ¿Para qué? Para tener una mejor redacción argumentativa. O sea, hay que tener en la investigación cualitativa, nuestros datos deben tener una mejor redacción argumentativa. Ahí, por ejemplo, teníamos acá, a ver si puedo mostrarles esto, ¿no? A ver, que vemos este pequeño vídeo que nos puede dar una idea, un poquito más, también hacia cómo vamos construyendo, ¿sí? Hola, soy Constanza y soy docente de lectura y escritura académicas. Y hoy te voy a enseñar a argumentar. ¿Alguna vez te has preguntado qué diferencia entre un argumento y una opinión? Bien, chicos, denme un argumento a la siguiente pregunta. ¿Por qué el Quijote emprende su viaje en el libro de Miguel de Cervantes? Pues, yo pienso que porque quería, ¿no? Pues bien, un argumento es una estructura lógica y ordenada, mientras que una opinión es un pensamiento o un punto de vista que tienes frente a un tema. Ahora sí. Es un pensamiento o un punto de vista. Bien, ahí me detengo un minutito, ¿no? Un argumento, un razonamiento para probar o demostrar una proposición o para convencer de lo que se afirma o se niega, ¿no? Una opinión, un juicio o valoración que se forma una persona respecto de algo o de alguien. Entonces, en este caso, ¿qué va a hacer usted como redactor de su propia tesis? ¿Va a hacer un juicio de valor o va a razonar para demostrar a través de una proposición y convencer de lo que afirma o niega? ¿Se da cuenta? Entonces,
Por eso que es importante utilizar el argumento, no la opinión. Por eso que tiene que usted tener bien clarito en su cabeza de que esas opiniones, esos juicios de valor, esos criterios que usted ha utilizado antes, bueno, son muy útiles, pero ahora cuando yo voy a comenzar a redactar mi capítulo 4, voy a tener que usar un argumento, un razonamiento, para probar y demostrar una proposición, para convencer lo que afirmo o lo niego, cosa que así el jurado no le va a refutar, ¿no? Por eso que a mí me interesa eso, que lo tengan bien clarito. Bien, escuchemos lo que dice. Pues bien, un argumento es una estructura lógica y ordenada, mientras que una opinión es un pensamiento o un punto de vista que tienes frente a un tema. Ahora sí, ¿estás listo para volverte el Messi de la argumentación? Estos son los 3 conceptos que debes tener en cuenta para una buena argumentación: las inferencias, las premisas y las conclusiones. Las inferencias son ideas que surgen producto de la relación de otras ideas. Inferir es deducir. Las premisas son razones, pruebas, evidencias, indicios que anteceden a la conclusión. La conclusión representa una afirmación generalizante con base en las premisas. A partir de esto, debes reconocer los tipos de argumentos que son tu caja de herramienta o tu indumentaria deportiva para convertirte en un crack en tus escritos académicos. El primer tipo de argumento es el argumento de autoridad. Una autoridad está representada por una persona, institución u organización idónea y experta en un tema. Un ejemplo de argumento de autoridad es el siguiente: la educación es clave para el desarrollo y el avance de la humanidad. De acuerdo con Aristóteles, la educación es un ornamento para la prosperidad y un refugio contra la adversidad. Como podemos observar, aquí nuestra autoridad es un clásico de la filosofía, que es Aristóteles. El segundo tipo de argumento es el argumento de ejemplos. Un argumento basado en ejemplos representa un hecho o una situación de la realidad que puede ser comprobada. Veamos un ejemplo de este. Voy a afirmar que el Barça es uno de los mejores equipos del mundo. Para ello voy a recurrir a 3 ejemplos. El primero de ellos es que en este equipo se encuentran jugadores tan exitosos y goleadores como Messi, Dembélé y Suárez. El segundo ejemplo es que este equipo cuenta con más de 74 títulos entre nacionales e internacionales. Y el tercero es que fue catalogado en el 2018 como el mejor equipo europeo. Como puedes observar, he recurrido a más de un ejemplo para sostener esta idea. El tercer tipo de argumento es un argumento de analogías. ¿Qué es una analogía? Una analogía es una comparación que se establece entre 2 ideas. Vamos a ver en el siguiente ejemplo. Vamos a afirmar que la argumentación es como un muro, en el cual los ladrillos y el cemento representan una estructura sólida. Si existiese una falla en este muro, pues nuestra argumentación se derrumbaría. En consecuencia, afirmamos que la argumentación y el muro se asemejan por su solidez y estructura. Como puedes observar, aquí hemos realizado una analogía entre lo que representa la argumentación y lo que puede constituir un muro. El cuarto tipo de argumento es el argumento acerca de las causas. Un argumento acerca de las causas establece una relación causa y efecto. Vamos a verlo en el siguiente ejemplo. La deforestación y el uso del subsuelo están generando daños irreversibles e impactos de gran escala en la raza humana y en los ecosistemas. Como observas, en este argumento hemos establecido una relación causa y efecto entre el uso de los recursos naturales y los efectos y los impactos en el ecosistema y en la raza humana. El quinto tipo de argumento es el argumento probabilístico de cifras. ¿Qué es un argumento probabilístico de cifras? Consiste básicamente en recurrir a estudios, datos, estadísticas que permitan respaldar tu afirmación. Veamos un ejemplo de este. Vas a argumentar que el uso de aparatos móviles en niños se ha incrementado en los últimos años. De acuerdo con un estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística en España, realizado en el 2018 en niños entre 10 a 15 años, el 88.8% de los niños tiene un aparato móvil. Igualmente, el 88.4% de los niños accede a Internet. Como puedes observar en este ejemplo, nos hemos dado cuenta de que tu afirmación ha sido sustentada a través de un estudio estadístico o de cifras. Ya que estamos terminando, pilas, hay errores argumentales en los que puedes incurrir. Mira el siguiente ejemplo que encontré en la prensa. Si los colombianos no aprueban el Tratado de Libre Comercio, padecerán una miseria jamás vivida en su historia. Por lo tanto, el Tratado de Libre Comercio es la única salida que tiene nuestro país para salir del subdesarrollo. Como observas, en este error argumental se recurre a la amenaza, a la intimidación para persuadir a nuestro público. Resumen del tutorial.
Bien, ¿qué les parece? ¿Ves? El tema de los argumentos como una descripción ordenada es importante. Entonces, este pequeño vídeo hace que ustedes tengan una elucubración, una motivación de cómo comenzar a redactar el capítulo 4, ¿no? Pero es una vez que ya lógicamente hayan obtenido sus técnicas, hayan precisado sus instrumentos de guías de entrevista y otros, ¿no? Entonces eso es importante. Pero ahí vamos a ver algunas cualidades. Por ejemplo, yo le pregunto a Pedemonte, ¿qué tipo de argumento utilizarías tú en tu tesis al momento de la redacción del capítulo 4? Ah, mira, ahí hay argumento de autoridad, de ejemplo, de analogías, de causa-efecto, de probabilístico de cifras, ¿no? ¿Cuál sería tu...? Me parece, doctor, que el más adecuado para el trabajo que nosotros hemos acoplado sería el argumento de analogías y acerca de las causas también, puesto que también nosotros tocamos puntos de agravios que son plausibles de recurrir en una segunda instancia, ¿no? Como parte también de la investigación. Ya, bien. O sea, claro, analogías, porque tú tienes que establecer tal vez doctrinas comparadas, ¿no? Entonces eso es importante. Y el causa-efecto, incluso podríamos hacer una tabla de árbol de causa-efecto, un árbol problemático de causa-efecto que también sería bonito. Sí, me parece bien. A ver, ¿a quién le preguntamos? A ver, señorita De Paz, ¿qué haría usted? A ver, De Paz. ¿Está ahí la señorita De Paz? Doctor, buenas noches. ¿Sí me escucha? Sí, sí, claro que sí. A ver, ¿cuál te parecería a ti interesante? ¿Tu tema cuál es? El mío es de pensión de alimentos. Bueno, Ya. en el nuevo formato, ¿no? Ya. El nuevo formato que se estableciendo. Sería el argumento acerca de las causas, Ya. ya que tendría una relación causa-efecto de acuerdo a cómo se está tratando con esta nueva normativa, bueno, virtual, ¿no? Que se está dando. Ya, muy bien. Ya, perfecto. Entonces, ¿y qué tipo de argumento tú plantearías ahí? ¿Argumento de analogía? El acerca de las causas. Causa-efecto. Y también argumentos de ejemplo, me parece. Sí, también podría Podrías darse, ya que establecer. recién se aprobó esa ley, Ya. es por ello de que de ahí nos vamos ¿no? Ya. Bien. A ver, las señoritas por ejemplo, la señorita de Trujillo, que va a ver el tema de lo que es ambiental, medioambiental. A ver. Ya, ¿Está ahí? doctor. En mi caso vería, sí, ¿me escucha? Sí. Ya. En mi caso vería un argumento de ejemplo debido a que en mi caso es sobre la aplicación de la consulta previa referente también a los conflictos socioambientales, ¿no? Utilizaría algunos ejemplos tratando en la realidad. Ya, perfecto. Y también, mira, ahí tienes un punto 5, ¿ver? Argumento probabilístico de cifras. O sea, podrías ver datos estadísticos que permiten respaldar tu afirmación, ¿te das cuenta? O sea, no necesariamente tengo que construir mixto. O sea, por eso que es importante tu diseño, hay que mirar bien tu diseño, porque en el momento que yo puedo redactar una investigación cualitativa, netamente cualitativa, puedo utilizar un montón de argumentos probabilísticos de cifras, y no me van a decir que es mixto, ni me van a decir que es cuantitativo, es cualitativo. Pero mi óptica de cómo yo desarrollo, escribo ordenadamente, tiene que ver con datos estadísticos, tiene que ver con estudios que van relacionados a estudios de caso, ¿no? De la problemática fenomenológica, porque tu estudio no solamente es fenomenológico, porque tiene que ver con una consulta previa, tiene que ver con, digamos, antecedentes que se dan a raíz de estas consultas previas, conflictos sociales que se generan a consecuencia de ello, etcétera, ¿no? Es un tema fenomenológico. Bien, entonces, ese también es un tema bonito, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, ¿quién más tenemos? A Zapata, ¿ves? Zapata, ¿cómo utilizarías tú tu redacción ahí? Tú tienes un tema de bioética, ¿verdad? Zapata. A ver si pueden cerrar sus micros, por favor. A ver, Zapata, ¿estás ahí tú o no? Parece que Zapata no está. ¿Y a quién le pones? Está ahí Suazo. Suazo, ¿qué tema tienes? Suazo tiene con quién Un está sol, Suazo? pásame. Le debo a Nilda. Ya, a ver. Doctor, buenas noches. Suazo con Morales Miranda. Ya, a ver, señorita Morales, a ver.
¿Cuál es tu Mi tema? tema es el indulto humanitario. Ya, muy bien. Y esa, ¿qué tipo de argumento tú utilizarías en tu capítulo 4? Em, yo utilizaría, según lo que usted está explicando, un argumento de ejemplo. ¿Por qué? Porque nosotros queremos analizar si es que esta ley trajo buenas consecuencias o malas al sistema penitenciario. Ya, Eso es ya, lo que perfecto. nosotros estamos más o menos ideando, ¿no? Para Ya, desarrollar el proyecto. bien. Ya, perfecto. Entonces, acá no es que yo te diga, tienes que usar este argumento, yo te puedo aconsejar, ¿no? Pero me parece bien el argumento de ejemplo. Podría ser también un argumento de analogías, tal vez, ¿no? Cómo funciona en otros países el tema de indultos, etcétera, y otras ideas que podrían reforzar a eso. O sea, pero eso depende del investigador, depende de ustedes. ¿Qué es lo que quieren? Y a Claro. eso lo vamos a encaminar. No es lo que quiera el jurado. El jurado puede decir, oiga, a mí me parece perfecto, pero mi argumentación está centrada en categorías y está centrada en mi diseño, y por lo tanto yo no me puedo salir, pues, porque de ello me he valido yo para poder lograr esta investigación, ¿comprende? O sea, el jurado simplemente lo tiene que escuchar y observar la calidad de la redacción, la calidad de la coherencia, la calidad de la oralidad de la cual yo estoy realizando en ese momento, ¿no? Y finalmente va a evaluar mi argumento, mi coherencia, ¿no? Utilizando lógicamente la tridimensionalidad del derecho, norma, hecho, valor, ¿no? La axiología del derecho propiamente, o sea, quizás algunos componentes más, ¿no? La lógica jurídica, que también creo que es importante dentro de la investigación. Eso también para nosotros significa bastante, ¿no? Es un gran aporte que no debemos Doctor, olvidar, ¿no? Sí. doctor, y también le queríamos preguntar, en todo caso también nos recomendaría el argumento de causa y efecto también, ¿verdad? Uno de los temas que mayor impacto ha tenido. También, claro, yo pienso que sí, yo pienso que sí también. Ok, Esto es para tomarlo en importante. cuenta el Claro, desarrollo. Ya, pero profesor, como muchas digo, gracias. Profesora, por Cero ejemplo, quiere preguntar. este video que yo les muestro es un video motivador, ¿no? Este, ahora viene una etapa bastante sencilla de diálogo con el asesor, porque lo que queremos es descubrir en ustedes, saber qué es lo que quieren hacer, cómo quieren redactar, qué es lo que pretenden con su investigación y a encaminarlos a eso, para que ustedes lo escriban con claridad. Eso es todo. O sea, no es nada complicado lo que estamos pretendiendo. Entonces, por eso que es importante eso, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vemos acá en esta diapositiva, que solo le voy a mostrar algunas, que esta diapositiva es la que yo hice una presentación para los de posgrado, ¿no? Los que están estudiando o haciendo artículos científicos, pero que tiene que ver bastante con cómo redactar para la tesis. Pero acá había algunas lecciones importantes, ¿no? Por ejemplo, esta, ¿no? A ver si la podemos visualizar y leer. ¿Qué dice acá? A ver, ¿qué entienden por ello? A ver, ¿quién lo puede leer? Por favor, uno de los jóvenes que lo puede leer. A Ya, ver. profesor. Suazo Suazo, a ver, Suazo. dice, no existen más que dos reglas para escribir: tener algo que decir y saber decirlo, saber argumentar. Ya ve, claro, o sea, no existe más que dos reglas para escribir, ¿no? Tener algo que decir y saber decirlo, o sea, saber argumentarlo. Pero si nosotros leemos, dice, no existe más que dos reglas para escribir, pareciera muy sencillo. Pero tener algo que decir, a veces resulta complicado, ¿no? ¿Qué voy a decir? Claro, algunos de ustedes ya lo tienen claro. ¿Por qué? Porque ya conoce su tema, está adentrado en el tema, está motivado, tiene ganas de salir ya de una vez de abogado y quiere escribir y quiere publicar. Bueno, entonces ya tiene claro. Pero algunos de ustedes todavía de repente no está muy bien motivado, ¿no? Sí, profesor, mi amigo John, profesor. Bueno, John, por ejemplo, de repente no está muy bien motivado y bueno, él lo único que quiere es aprobar esto y ya. A ver cómo podría hacer para salir ya de una vez. Entonces, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir John si todavía no estás bien motivado? Tú tienes que analizar qué es lo que vas a decir y cómo lo vas a decir, cómo lo vas a argumentar. Pues de eso se trata el capítulo 4, por ejemplo. Eso me parece a mí importante. Otro tema que también es importante, a ver, que lo lea Clever, a ver, léelo Clever esto.
¿Está ahí nuestro joven John Clever? No. O si no, su... ¿Lo puedo leer, Lagos, doctor? Ahí está Lagos, que es el jefe. El jefe La del grupo. mejor estructura no garantizará los resultados ni el rendimiento, pero la estructura equivocada es una garantía de fracaso. Bien. Eso dice Peter Drucker, ¿no? Un escritor. Y eso es una reflexión interesante. Mire, la mejor estructura no garantiza los resultados. O sea, yo hago muy formal, cumpliendo todos los márgenes, cumpliendo el número de citas, cumpliendo los parámetros, cumpliendo las guías APA, cumpliendo las categorías, etcétera. Una brillante estructura, pero eso no garantiza muy bien los resultados ni el rendimiento, ¿no? Es parte. Lo que garantiza va a ser ¿cuál? Lo que garantiza es la manera que yo lo digo y cómo lo digo. Eso le garantiza. Pero sí es bien clarito que una estructura equivocada, o sea, ni siquiera tengo idea cómo voy a escribir, ni siquiera no estoy motivado en cómo estructurar mi capítulo 4, eso me va a llevar de frente al fracaso. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso que el curso de DPI es sencillísimo, pero tienen que estar motivados y tienen que entender ustedes qué quieren, qué cosa quieren escribir. ¿Ya? Entonces no es como antes en proyectos, decía, ay, bueno, trabajen todo lo que el punto trabajen todo lo que puedan respecto a la teoría, busquen información, redacten, bueno, lo puliamos un poquito, pero eso, digamos, está un tanto aislado. Ahora no, ahora tiene que ser todo integrado, todo tiene que tener un norte. Eso es importante. Entonces, eso va a contribuir a que ustedes tengan dos reglas claras para escribir. Tener algo que decir y saber decirlo. Que esos son también temas interesantes e importantes que ustedes no tienen que obviar. A ver, veamos un último video que también nos ilustra un poquito acá, que es importante sobre cómo argumentar, ¿no? En la formación de los abogados en sus estudios de pregrado o de posgrado, pero también y de manera muy enfática en la práctica de la abogacía, tiene que ver con la argumentación jurídica. Durante mucho tiempo fue un tema pues descuidado, un tema quizá poco valorado, pero de una parte a este tiempo se le ha dado la mayor relevancia. Los abogados se han dado cuenta que la principal cualidad para un buen ejercicio profesional, además de la ética naturalmente, tiene que ver con su capacidad argumentativa. Para platicar de este tema nos acompaña hoy el doctor Jaime Cárdenas, quien es autor de una obra muy importante en estos temas de argumentación jurídica. Es un destacado investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias, Miguel. Doctor Cárdenas, pues en primer término, ¿por qué un estudiante o un abogado debería ponerle atención a estos temas de la argumentación jurídica? Sí, bueno, te cuento de mi experiencia. Yo soy mucho más mayor que tú, ¿no? En la época que nosotros estudiábamos Derecho, las personas de mi generación y las personas mayores a mí, pues no le dábamos ninguna importancia al tema de la interpretación, aunque es diferente, de la interpretación de la ley, mucho menos a los temas relacionados con la retórica o con la argumentación. Tú recordarás tal vez con algunos de tus maestros, sobre todo de los mayores, cómo las clases eran totalmente memorísticas, ¿no? Te aprendías el contenido de los códigos, de las leyes, de algunos manuales de dogmática jurídica, pero este tema pues no era fundamental, no era importante. Yo, por ejemplo, en la UNAM comencé a dar estos cursos en los años 90, 94, 95, porque antes ni siquiera en los estudios de posgrado existía la materia de argumentación jurídica. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque te permite pues entender el derecho en acción, ¿sí? El derecho cómo se vive en las instancias judiciales. A ver, acaba de usted mencionar un concepto que me interesa mucho, el derecho en acción. En la doctrina norteamericana se suele distinguir entre el derecho en los libros y el derecho en acción. La argumentación iría dirigido a esto último, ¿cierto? Así es, porque en México aprendíamos el derecho de los libros, el derecho de los códigos, pero poco el derecho tal como se planteaba, cómo se expresaba, pues no sé, en algún recurso, en una demanda, en una contestación de demanda, en un alegato jurídico. Entonces la argumentación pone sobre todo el énfasis
en esto que llamamos o llamaron los norteamericanos el derecho en acción. Cómo el contenido normativo de las leyes, de los códigos, se plasma, se expresa cuando un abogado, cuando un juez, cuando un secretario o un perito hace algún razonamiento ante un tribunal o ante alguna instancia de carácter administrativa. ¿La argumentación tiene que ver con el uso de la razón, de la buena razón? Así es, la argumentación es principalmente el uso de la buena razón, de las razones correctas, adecuadas, entendiendo que la razón, hay varios tipos de razón, ¿no? Una clasificación muy simple distinguiría entre una razón en donde lo importante es, que se llama también en ciencia política, razón instrumental, que nos dice, bueno, para conseguir algo tenemos que emplear tales o cuales cosas. Por ejemplo, si yo quiero titularme de abogado, pues puedo titularme robando una tesis de licenciatura. Esperemos que no. Esa es una razón instrumental, ¿no? Dirigida al objetivo, al logro de un objetivo. Donde los medios no importan. Entonces, en la argumentación jurídica sí son importantes los medios que empleamos. Es una razón, por eso, donde lo importante no solamente es lo racional o instrumental, sino también los contenidos. Estos contenidos que tienen que ver con los fines del derecho, con los principios jurídicos previstos en las constituciones, en los tratados internacionales. Es decir, deben elaborarse argumentos o razones que tengan por finalidad objetivo no solamente conseguir, ¿no? O sea, ganar un juicio a toda costa, sino ganarlo de una manera correcta, apelando a esos principios constitucionales o convencionales que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. Doctor, a ver, una cuestión. ¿La argumentación jurídica se usa solamente en el litigio o hay otras áreas en donde también, por ejemplo, usted fue legislador, cuando usted fue diputado, ¿usaba la argumentación jurídica? Claro, sí, hay muchos ámbitos de la argumentación. ¿No se limita al litigio? No se limita a la argumentación en el litigio, ante los tribunales, hay argumentación en el ámbito legislativo, hay argumentación que realizamos los académicos, ¿no? La argumentación dogmática, hay argumentación jurídica también, bueno, hasta en los medios de comunicación, o debiera haberla, o debiera existir, ¿no? Ahí a veces flaquea, sí. Hay ámbitos donde es más sólida, desde luego, donde es más común, donde es más habitual, es ante los tribunales, en las instancias judiciales y administrativas. Pero no es exclusiva. Pero no es exclusiva. O sea, lo importante que valdría la pena quizá enfatizar, doctor, es que la argumentación es algo que tiene que tener todo abogado, independientemente de a qué se dedique, ¿cierto? En cualquier actividad de los juristas se emplea la argumentación jurídica, en la enseñanza del derecho, en la investigación jurídica, en las instancias del Poder Ejecutivo, en las instancias del Poder Legislativo, en las instancias judiciales o jurisdiccionales, en distintas instancias, por ejemplo, que tienen ahora que ver con los órganos autónomos, ¿no? Sí. Ahí también. ¿En el INE también se argumenta? En el INE se argumenta. Usted también fue consejero electoral. Sí, en el INE, en el IFAI, en cualquier instancia del poder público hay argumentación jurídica. Y no solamente en las instancias del poder público, en las instancias sociales, cuando tenemos, por ejemplo, un diálogo o un debate en torno a un tema ante los medios o nosotros... o al interior de un sindicato, en una universidad. En un sindicato, en un partido político, en una ONG, ¿no? En una universidad. Estamos continuamente elaborando razones, estamos elaborando argumentos para defender nuestras premisas o nuestras pretensiones, nuestros puntos de vista. Doctor, hablaba hace unos minutos de la retórica y esto empata con una tradición antigua, una tradición que viene de Grecia. ¿Qué nos puede decir sobre eso? ¿Qué es la retórica? ¿Cómo se lee? Sí. La retórica era la forma como argumentaban los antiguos filósofos y los políticos. En Grecia era importante. Muy importante, y en Roma también lo era, ¿no? En la Edad Media lo era. Por ejemplo, en la Edad Media se sabe que los grandes juristas, para poder litigar en el foro, tenían que ser previamente profesores de retórica. No se podía ser jurista en la Edad Media si previamente no se tenía un curso de retórica.
En la biografía, por ejemplo, de Cicerón, se explica que Cicerón, que fue un jurista romano, tuvo que tomar clases primero con profesores de retórica que eran griegos, ¿no? Y en Grecia, pues toda la vida pública, toda la vida social, filosófica, política de los griegos estaba enmarcada en la retórica. ¿Qué es la retórica? ¿Qué es la retórica? Bueno, hay una distinción que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con una expresión latina que se habla del ars inveniendi, que significa el arte de hallar argumentos, de hallar razones. Podemos decir que la retórica consiste en eso, en el arte, en el saber que nos ayuda, que nos permite encontrar buenas razones, buenos argumentos, buenas pruebas para justificar una pretensión, ¿no? Y es un arte pues, que los juristas debemos dominar, no solamente los juristas, sino cualquier persona que quiera convencer a otra de una pretensión o de algún punto de vista. La retórica y desde luego la argumentación no solamente es por escrito, ¿o sí? No, la retórica y la argumentación pueden expresarse por escrito, pero principalmente de manera oral, ¿no? Por eso ahora, con motivo, me imagino que es en lo que está pensando el doctor Carbonell, con motivo de la reforma judicial que instaura los juicios orales, veremos ahí que muchos asuntos, esperemos que la verdad material prevalezca, ¿no? Pero que muchos asuntos serán seguramente dirimidos o resueltos en función pues, de las capacidades retóricas que tengan los abogados que defiendan los intereses de las partes. Sería indispensable, si la retórica es el hallazgo o el arte de encontrar buenos argumentos, para los juicios orales es indispensable. Sí. Encontrar buenos argumentos, porque aquí también hay algo que hay que insistir, porque nosotros tenemos también una idea a veces equivocada cuando vinculamos la retórica con los sofistas, ¿no? Sí. Los sofistas también eran profesores de retórica. Tiene mala fama la palabra, sí, ¿no? La palabra tiene mala fama. ¿Pero se ha entendido mal? Pues yo creo que había retóricos como Sócrates. Sócrates era un retórico. Desde luego todos los grandes filósofos de la antigüedad griega eran retóricos, pero había otros, los sofistas, ¿no? Los que tienen mala fama, que querían convencer con argumentos que diríamos hoy en día, tomando en cuenta el desarrollo de la filosofía del derecho, que querían convencer no con buenas razones, que querían convencer, por ejemplo, a través de argumentos falaces, ¿no? Querían convencer con argumentos falaces. ¿Qué es una falacia, doctor? Una falacia es un argumento que parece correcto, pero que no lo es. A veces incurrimos en falacias, no con ánimo de engañar, ¿no? Como utilizaban los sofistas, que son los que le dan mala fama a la retórica, sino a veces también por inadvertencia podemos incurrir en una falacia. ¿Sí? A veces por error, por equivocación, por falta de argumentos incurrimos en una falacia. Hay una falacia, por ejemplo, muy común en la que incurrimos los juristas, pero no solamente los juristas, cualquier persona, cuando queremos probar algo sin exponer argumentos adicionales, lo que se llama la petición de principio, ¿no? Donde decimos, mi punto de vista es correcto. ¿Por qué es tu punto de vista correcto? Porque es correcto. Esa es una petición de principio. Es decir, hay ausencia de razones, no damos ni siquiera una razón y sostenemos que tenemos un punto de vista a favor de nuestra pretensión sin exponer una razón. ¿Qué otro tipo de falacias hay? Hay otras falacias. Hay, por ejemplo, falacias debidas a razones defectuosas. Por ejemplo, incurrimos en ese tipo de falacias cuando llegamos a la conclusión empleando generalizaciones apresuradas, ¿no? Porque una persona realizó tal o cual cosa, o dos personas, queremos obtener de ahí una generalidad. Entonces, una conclusión apresurada o una generalización apresurada es una falacia debida a razón defectuosa. Hay otras, por ejemplo, también muy comunes que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de la falacia ad hominem. Cuando queremos descalificar un argumento o una razón, en lugar de atacando la razón o el argumento, atacamos a la persona. Esa es falacia ad hominem. O tenemos otro tipo de falacias como la ad misericordiam, ¿no? En donde queremos obtener éxito en nuestra pretensión
pues rogando, ¿no? Por ejemplo, inspirando lástima. Inspirando lástima escucha, en el otro, ¿no? El clásico alumno que te dice, profesor, póngame un 10 porque... O un 6. O un 6, o déjeme pasar la materia porque pues tuve tal o cual problema en mi casa, o no desayuné el día de hoy, o tuve un problema con mi novia o con mi novio, entonces póngame por favor el 7 o el 8. O déjeme pasar. En vez de hacer un buen examen, apelan a la misericordia. Sí, apelan a la misericordia. Entonces hay muchos tipos de falacias, o la que se apela a la autoridad, ¿no? Que es una, ¿por qué tengo la razón? Pues porque lo digo yo que soy tu jefe, o soy tu profesor, o mando yo aquí. Esa es una falacia donde se apela a la autoridad. Y hay otras también muy interesantes, por ejemplo, donde utilizamos razones, premisas, ¿no? En la lógica, pero de esas premisas no se sigue la conclusión, o sea, esas premisas pueden demostrar otra cosa, pero no la conclusión. Cuando no se construye bien lo que se llama la inferencia, ¿cierto? Sí, cuando hay un problema de construcción de la inferencia, sí, de la conclusión, ahí también incurrimos en una falacia. Hay muchas falacias, estas han sido estudiadas abundantemente por la lógica, ¿no? Desde la preparatoria, muchos de nosotros estudiamos algunos manuales de lógica muy buenos, como el famoso libro de Copy, ¿no? Un libro de lógica. Introducción a la lógica. A la lógica que llevábamos en la... Irving Copy. Irving Copy, que llevábamos en la preparatoria, ¿no? Y ese tipo de razonamientos tenemos que conocerlos los juristas, pues para advertir cómo el contrario, por ejemplo, en un juicio, o en un debate parlamentario, o en un razonamiento ante la autoridad administrativa, está incurriendo en una falacia. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor. Como pueden ver, la argumentación jurídica es indispensable para cualquier abogado, para los estudiantes de Derecho que se deben de ir formando en este nuevo paradigma argumentativo de la ciencia jurídica, y también, por supuesto, para personas que se dediquen o no a litigar. Es indiferente. Cualquier persona que se asome al tema del derecho, a los temas jurídicos, tiene que saber de argumentación y tiene que estar prevenido, como nos lo acaba de comentar de forma muy puntual el doctor Jaime Cárdenas, tiene que estar prevenido ante el uso de las falacias, para no incurrir en ellas, por supuesto, pero también para saber defenderse si es que la contraparte las utiliza en un momento dado dentro de un debate determinado. Muchísimas gracias por su atención. Bien, creo que suficiente, ¿no? En este tema que veíamos en este momento, vemos un tema de falacias. Las falacias también es importante tener cuidado, ¿no? Hay varios tipos de falacias. Podríamos incurrir en falacias en nuestra investigación si no la hacemos con prudencia, con una buena reflexión, con un buen argumento, y es lo que debemos evitar. Entonces, algunas pautas que hemos podido darles en esta clase, jóvenes, que nos ayudan a nosotros a este transcurrir importante de cómo desarrollar el proyecto de investigación. Para mí es muy importante, me siento muy feliz de asesorarlos en esta también oportunidad y trabajemos, ¿no? O sea, por eso que busquemos metas. La próxima semana, por favor, tener bien clarito su técnica, tener bien clarito sus guías de entrevista, sus instrumentos, no solamente de entrevistas, sino de las técnicas que van a realizar y definir propiamente qué es lo que persiguen, cuál va a ser su razón de su investigación y hacia qué apuntan ustedes con su capítulo 4, que vendría a ser lo que es los resultados y la discusión. Entonces, estos son los parámetros que yo quería transmitirles en esta primera clase, ¿no? Yo creo que si hay algún detalle, alguna consulta más que podríamos observar, no sé qué más tenemos. También invitarles, desde ya, aquí hay un tema, bueno, que yo les pasé en el WhatsApp, es, bueno, yo presenté hace unos días nada más, en la Feria del Libro, un libro interesante de historia que quisiera que después tengan bien verlo, ahí les envié el link en el YouTube que está ahí, también está en el Facebook de la Feria del Libro, la 25 Feria del Libro, y bueno, estábamos trabajando este tema, muy contento de siempre estar investigando, ¿no? Que creo que es la idea. Entonces eso sí, también les quería invitar para que ustedes la puedan redactar. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta final que ustedes quieren hacer para concluir ya esta sesión? A ver, ¿algo más? ¿Alguna pregunta en especial, por favor?
Sí, algunos me acompañaron en la Feria del Libro. Doctor, sí. Sí, Doctor, primero felicitaciones por su libro, de verdad. gracias. Recién lo conocemos, somos de la filial Trujillo, pero de verdad nos ha encantado su primera clase. Estamos muy gustosos de llevar con usted. Y bueno, primero quisiera saber si es que nos permite en este caso reenviarle nuestro proyecto para que usted lo pueda revisar. Quizás nos haga algunas recomendaciones para que nosotros podamos tener en cuenta. Por favor, doctor, confírmeme ello. Sí, claro, claro. Eh, yo tengo ahí un WhatsApp y me envían ustedes ahí en forma particular, ¿no? Mi WhatsApp es el 999-000-969. Ahí luego escriben en el chat, si los que no tienen, los demás sí tienen. Y normal, me envía, entonces yo lo voy a ver qué criterios hay. Y de pronto, por favor, jóvenes, lo que necesito es que preparen sus técnicas. ¿Cuándo tenemos otra clase? Mira, nosotros vamos a tener los días lunes, de 7:30 a 10:30, y los días viernes, igual, los 2 días. Y también los días sábados. El problema es que algunos se cruzan con el sábado, creo, ¿no? Entonces vamos a ver eso de los sábados para cambiar el horario de los sábados. Porque lo del miércoles nos han cambiado el sábado, pero quería hacer la pregunta, ¿cuántos tienen clase los días sábados? Porque los sábados iba a ser temprano, ¿no? A partir de las 7, de 7 a 9, un par de horas en la mañana. Lo que pasa es de que los días sábados se nos cruza con prácticas, o sea, todas las prácticas de todos los compañeros, así sean de diferentes profesores, las clases Sí. teóricas están siendo los días sábados, Sí, de sí, 7 sí. a 1 más o menos. Claro. El detalle es que la investigación, como el semestre pasado, ponen unas clases sincrónicas los sábados de 2 horas. Pero todavía no se ha definido. Si se descarta eso, vamos a tener solamente las 2 fechas, ¿no? Lunes de 7 de la noche a 10:30, igualmente los días viernes, ¿no? De 7 a 10:30. No creo que haya inconveniente en el horario con ustedes, ¿no? Yo creo que no. Entonces, hay un horario del miércoles que ha quedado suspendido por el momento, porque era un horario que comenzaba a las 7 y terminaba a las 8:30. O sea, prácticamente era 1 hora y media. Pero que no se hace nada en 1 hora y media tampoco. Entonces, y también es muy seguido. Como ustedes tienen que trabajar, necesitamos darle un poco de tiempo. Y por eso vamos a tener los lunes y los viernes. Desde las 7 hasta 10:30, igual los viernes. Y con eso, si es que nos dijeran algún sábado, bueno, quizás una vez por mes o 2 veces por mes, si es que fuera necesario, bueno, tomamos un horario de 7 a 9, por alguna razón, pero preferentemente vamos a obviar eso. Todavía está en consulta ese tema. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta más, jóvenes? Bien, yo creo que con eso tenemos claro, por favor. Entonces, todos tenganlo listo. La próxima semana, este viernes, vamos a hacer una recapitulación de algunos puntos importantes y en una primera hora. Y después ya trabajamos independientemente con cada uno viendo su tema. O sea, viendo que, a ver, ¿qué es lo que ha decidido para su capítulo 4? ¿Qué es lo que ha decidido?